Bien, esta noche que Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 8, nuestro último capítulo del curso de hermenéutica. Este lo vamos a ver en dos etapas. Ahora vamos a avanzar hasta la diapositiva número 83 para que vayamos comprendiendo un poco acerca del contenido de este capítulo. Este se llama Principios Generales sobre Interpretación. Principios Generales sobre Interpretación. Y vamos viendo la introducción. Sin la autorrevelación de Dios, no podríamos tener ningún conocimiento de Él. Sin la autorrevelación de Dios, no podríamos tener ningún conocimiento de Él. La revelación general es única y claramente entendida a la luz de la revelación especial. La revelación especial es el medio de Dios para comunicarse con nosotros. Siendo ese el caso, necesitamos creer que Él pretende que la comunicación se lleve a cabo. Dios se autorreveló a sí mismo, o sea, Dios quiso darse a conocer, pero como ya lo estudiamos en teología sistemática, Dios reveló únicamente lo que necesitaba entregarnos a nosotros. Hay una parte oculta de Dios que nosotros no conocemos y que por supuesto no estamos en la capacidad de poder conocer o poder tener tal conocimiento pleno de Dios. Pero sí, el Señor entregó lo suficiente para que pudiésemos tener un conocimiento de Él exclusivo para la salvación. Existen dos tipos de revelación. La revelación, digamos, dos tipos de revelación puntuales. Está la revelación de la creación, pero las dos puntuales son la revelación escrita, que es Dios revelándose a través de la escritura, y está la revelación especial de Dios, que es en la forma humana del Hijo. Es cuando el Dios se encarnó en su Hijo para mostrarnos su perfecto amor, su perfecta voluntad y su perfecta y completa salvación. Entonces, esa es la revelación especial, cuando en Cristo Dios se encarna para redimir a los seres humanos y mostrarnos su perfecto amor. Mientras que la revelación escrita es la que nos muestra esa parte de Dios que necesitamos conocer, nos muestra el pleno interés de Dios por nosotros, sus demandas, sus ordenanzas, su ley, su voluntad. A través de la palabra, Dios da a conocer quién es Él y cuál es su propósito con el género humano, específicamente con aquellos que se acercan a Él a través de la fe en Jesucristo. Entonces, esas son las dos revelaciones puntuales y plenas que conocemos y que son útiles para que podamos nosotros entender el campo de la interpretación bíblica. Ahora, el factor comunicación es como una calle de dos vías. El comunicador presenta sus pensamientos, pero quién es quién es el comunicador? Es el escritor sagrado, ¿verdad? Es el escritor. Por ejemplo, el comunicador presenta su pensamiento en las palabras y el receptor de la comunicación debe conocer el significado y el uso de esas palabras.
Para que exista un entendimiento claro del argumento, en este caso del argumento bíblico, debemos tener conocimiento de algunas palabras importantes o palabras claves que se registran en el texto, que son las palabras, por supuesto, que hacen la diferencia en todo el texto. Entonces, para eso necesitamos tener algunas herramientas que son necesarias para el conocimiento del significado de estas palabras lo más puntualmente posible. Cualquier intérprete de otra persona debe entender el significado y el uso de las palabras de esa persona. Dios se ha comunicado con el hombre a través del lenguaje humano. O sea, esa es la herramienta más eficaz que Dios ha podido utilizar para llegar a los seres humanos. Por lo tanto, interpretamos la Biblia basados en los principios de la comunicación humana. Si el principio fundamental es el lenguaje humano, entonces tenemos que entender que el lenguaje del comunicador no es el mismo lenguaje en este punto de nosotros los que no somos israelitas. Entonces, para poder tener un acercamiento a la idea principal o a la línea de pensamiento del escritor sagrado, tendríamos que conocer las figuras literarias del idioma. Por eso fue que dejamos o dejé la tarea de las figuras literarias para que usted pueda tener un conocimiento aprox acerca del lenguaje que utilizan o que utilizaron los escritores sagrados, como ya dijimos, del lenguaje figurado y el empleo de hebraísmos también dentro de este lenguaje bíblico. Una cosa importante de mencionar es que la Biblia fue escrita en un lenguaje no occidental como el nuestro, no en castellano. No, fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, todos estos lenguajes, específicamente el hebreo, tienen modismos, tienen formas de expresar el lenguaje y por lo tanto, nosotros tenemos que tener un conocimiento de esto para que entendamos qué es lo que estaba tratando el escritor sagrado de darnos a entender. El comprender el mensaje de cualquier escritor humano, ¿verdad? De la antigüedad, estamos hablando de la antigüedad, no de la época contemporánea ni de la época moderna, estamos hablando de escritores de la antigüedad, desde los tiempos de Cristo o antes de Cristo. Eh, hay que demanda lo siguiente, ¿no? Número uno, primero entender el tiempo. Entender el tiempo y la cultura del escritor antiguo. Si usted se está dando cuenta, nos estamos internando lo que es el contexto, ¿no? Porque cuando estudiamos el tiempo en que vivía el escritor, cuando estudiamos la cultura en la que se desenvolvía el escritor, comprenderemos el porqué de algunas palabras, conocer su circunstancia, qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento de la vida del escritor, qué es lo que estaba, por ejemplo, cuando estudiamos a Juan en el Apocalipsis, qué es lo que ocurre ahí, dónde estaba Juan. Bueno, estaba viendo una circunstancia de destierro político en la isla de Patmos. Esa es una circunstancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el tiempo? El tiempo del tiempo de Nerón cuando lo destierra a esa isla donde solo era una cárcel, ¿verdad? Era una cárcel. Entonces ahí iban las personas que el imperio desechaba. Entonces, estas cosas nos ayudan a comprender el porqué de las palabras y ver al mundo desde su perspectiva. Una de las cosas importantes que debemos entender es que la Biblia no la vamos a interpretar desde mi perspectiva. No, o sea, desde mi campo visual no lo podemos hacer, porque eso nos llevaría a forzar el texto, nos llevaría a quererle inducir al texto. Pero si comprendemos algunas cosas importantes como la que estamos mencionando,
nos ayudará a interpretar la Biblia y a ver el texto desde el campo visual del escritor. Es ahí donde queremos llegar. Segundo punto, conocer el propósito primordial del autor en el escrito. Una de las grandes consideraciones para la interpretación bíblica es primero conocer el propósito. El propósito. ¿Qué quería alcanzar? ¿Cuál era el porqué de lo que estaba escribiendo el escritor sagrado? ¿Qué era? ¿Cuál era su motivo? ¿Qué lo impulsó? Número tres, entender el alcance y la estructura de todo el libro y cómo cada parte se relaciona con las demás. Bueno, cuando hablamos de estructura, estamos hablando del bosquejo del libro. Cómo está estructurado su tema, sus ideas principales, sus subdivisiones principales, qué es lo que quería alcanzar el escritor sagrado. Entonces, por medio del bosquejo, nosotros vamos desglosando, ¿verdad? Vamos desglosando el porqué del escrito. Eso nos ayudará a digerir minuciosamente todo el contenido del libro. Eso se recomienda mucho para que haya un estudio, digamos, exegético, ¿verdad? Un poquito, no un poquito, sino bastante eficiente, bastante eficiente. Número cuatro, entender la gramática y la sintaxis del lenguaje usado. Es importante la gramática. ¿Qué era una metáfora? ¿Qué era un sinécdoque? ¿Qué era una hipérbole? ¿Qué era una metonimia? ¿Qué era una ironía? ¿Qué era una parábola? Es importante. Y la sintaxis es encontrar el significado de algunas palabras que son puntuales o palabras clave o palabras oscuras del texto. Eso nos ayudará mucho para ampliar el significado. Número 5, conocer el sentido primario de cada palabra, así como los varios posibles significados adquiridos a través de los contextos. Cuando conocemos el significado primario es encontrar el significado base. El significado base es lo que es el significado general, pero en el lenguaje bíblico hay palabras que van cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra casa en un contexto significa una vivienda de material, pero en otro contexto significa familia o descendencia, ¿ok? Como aquel texto famoso de Josué que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, en ese contexto, la palabra casa ya tiene otro significado, aunque el significado primario sea una vivienda material, que en otro texto puede, ¿verdad? De acuerdo a su contexto, puede significar una vivienda material y no estaría mal interpretada si decimos que es una vivienda material. Todo depende del contexto. No se puede sacar una palabra del texto. No se puede interpretar una palabra aislada. Tiene que incluirse el contexto, ¿verdad? Que ya vamos a ver algunos contextos que existen en la interpretación bíblica. Ok, número 6, obtener una mejor comprensión de los libros relacionados a pasajes similares de la Escritura. Bueno, esto estaríamos hablando de paralelismos, donde hay algunos textos similares o paralelos que tienen el mismo significado, que pueden ser mencionados por el mismo escritor que estaba tratando de enfocar una idea o un propósito. Entonces, esto nos ayuda a comprender, ¿verdad? Lo que está tratando de comunicar el escritor. De repente allí no lo encontramos,
pero si buscamos los paralelos de ese párrafo, podemos entender cuál era la forma de escribir del escritor sagrado. Para afirmar estas piezas de información, usamos ciertos principios generales de la hermenéutica como reglas establecidas para la interpretación. Deben de ser, deben ser consistentemente aplicadas. Diferencias en la interpretación se deben usualmente a otros principios diferentes o inconsistencia en la aplicación. Además, cuando leemos algo, necesitamos conocer el contexto. Entonces vamos a ir entrando a lo que es el contexto. La palabra contexto proviene del latín contextus, que significa juntar. Mire qué definición tan buena. Qué definición tan buena. Bueno, hay un montón de alumnos que no se unieron a la clase. Mire, la palabra contexto proviene del latín contextus, que significa juntar. Cuando estamos tratando con la literatura, se refiere a la parte del texto o declaración que rodea una palabra que estábamos hablando o pasaje en particular y determina su significado. Entonces, cuando nosotros investigamos lo que rodea al texto, como por ejemplo el trasfondo histórico, la fecha, el propósito, el tema del libro, cuando investigamos cuáles son aquellas características especiales que se enuncian en el libro, cuando vemos el bosquejo del libro y cómo está estructurado, estamos juntando alrededor del texto toda la información posible para comprender el contexto que rodea a este texto que queremos interpretar, ¿verdad? O a la palabra que queremos interpretar. Entonces, esto es la finalidad del contexto, por eso es que es fundamental que todo predicador, todo aquel que enseñe, todo aquel que mentorea, deba conocer el fundamento del contexto. Mire, el contexto incluye las partes de algo escrito que preceden o siguen al texto. En este caso, si tomamos un párrafo de la Biblia, un texto de la Biblia, el contexto sería los versículos anteriores y los versículos posteriores. Ese es el contexto que rodea al texto. Pero también más ampliamente puede referirse a temas que están tan íntimamente asociados que arrojan luz a su significado. También se refiere entonces al escenario histórico de lo que estábamos hablando, de los hechos descritos, así como la transmisión del texto. Entonces, el trasfondo histórico, cultural y contextual que yo recomiendo a los pastores y predicadores que si se pudieran comprar su comentario contextual de la Biblia, es una maravilla. Está el del Antiguo Testamento y está el del Nuevo Testamento. Eso es una maravilla, conocer el texto en su contexto. Lo más bello para todo predicador y todo enseñador, todo maestro, es interpretar el texto desde su contexto. Ahí se aclara todito el panorama. Ahí se aclara todo y nos da la luz suficiente para encaminar la comunicación de la palabra o del mensaje bíblico de una forma clara y precisa. Sintetizamos.
Contexto viene de la palabra latín, en latín, contextus, que significa juntar. Cuando queremos conocer el significado de un texto bíblico, vemos los versículos anteriores y vemos los versículos posteriores, tomamos en cuenta los hechos históricos que rodean o que originaron al texto. Vamos a ver, la hermana Melissa quiere participar. Sí, bendiciones, pastor. Acerca de eso, ¿cómo podríamos preguntar en una librería de ese libro? ¿Cómo podemos decir? Buena pregunta. Yo les voy a mandar las capturas. Allí por Ajá, ejemplo, donde está usted, hermana Melissa, en la librería Bautista del centro, la que está allá por el Congreso, esa ajá, librería Bautista, ahí los compré yo con la pastora Cintia, ahí los compramos juntos. Eso es lo mejor. ah, Sí, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. sí. Sí. Entonces, sí, 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 puede mandar las capturas Ajá. para saber cómo buscarlo. Yo se los mando y ahí va el nombre del autor y todo eso. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor que existe. Eso es lo mejor. Sí, ayúdame. Está bien, gracias, pastor. Ok, ok. Bueno, creo que también para los hermanos de Perú, creo que la hermana Sandy los encontró en Lima, creo. No recuerdo, tal vez ella les dé mejor información. Bueno, vamos entonces avanzando con lo del contexto. Estudiosos serios de la Biblia deben considerar el contexto en que un pasaje se encuentra. Tengo una observación. Un estudioso serio, formal, paciente, apasionado de la Biblia, considerará el contexto de un pasaje a disertar. Dos, deben captar el todo antes de que pueda examinar detenidamente las partes, porque las oraciones no tienen significado aparte, perdón, de su contexto. Es lo que le decía, no se puede sacar una palabra o una frase, sacarla del texto e interpretarla de forma aislada porque ahí estaríamos forzando el significado. Estaríamos induciendo algo que no va de acuerdo al contexto. Y podemos caer en el error, ¿no? Tampoco podemos crear una doctrina de un texto. Tampoco podemos crear una teología de un texto. Tiene que considerarse un compendio de versículos bíblicos que estén refiriéndose a lo mismo, aunque sea diferentes autores. Tercero, cuando nos topamos con algún conjunto de palabras, ellas se encajan en muchos contextos diferentes, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado para no ir dándole interpretación a cada palabra. Tenemos que tener mucho cuidado y definir qué es lo que queremos comunicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos comunicar? Vamos a entrar aquí ya en materia, ¿verdad? Porque esto prácticamente que está aquí es el corazón del capítulo 8. Este es lo que yo quiero que usted capte, ¿verdad? Para que usted tenga un mejor desenvolvimiento a la hora de tomar la Biblia. 10 capas contextuales del texto o los 10 contextos. Miren, son 10 contextos que están aquí. Hay más, hermanos, hay más, pero estos 10 son suficientes para que usted y yo tengamos mucho en qué pensar. Vamos a ver las 10 capas contextuales o los 10 contextos. Número uno, el primero, la Biblia como contexto. Entonces dice, ve el pasaje como parte de toda la Biblia. Mire, ve el pasaje bíblico como parte de toda la Biblia, no de un libro, sino de toda la Biblia. Número dos, el contexto del testamento. Ve el pasaje
como parte del testamento al que pertenece. Si es, por ejemplo, Juan 3:16, entonces el contexto de ese texto, ¿cuál sería? El contexto del testamento en ese texto, ¿cuál sería? ¿Mm? Sería el Nuevo Testamento, Bien, doctor. porque está dentro de los evangelios. Ujú. Si es por decir así, el Salmo 91:1, el contexto del testamento de ese texto sería el Antiguo Antiguo. Testamento. Todo el Antiguo Testamento sería el contexto. Número 3, vamos al contexto del autor. Entiende el estilo y lenguaje del escritor. El contexto del autor entiende el estilo. Por ejemplo, el estilo, ah, si es una narrativa, si es en prosa, si es profecía, si es escatológico, si es epistolar, ¿verdad? Ese es el estilo. El lenguaje del escritor tiene que ver si está escribiendo en griego, en hebreo, en arameo, ¿verdad? Entonces hay que notar una cosa importante. Por ejemplo, el hebreo de, del libro de Mateo. Bueno, no, el libro de Mateo no. Bueno, algunos dicen que el libro de Mateo fue escrito en griego, otros dicen que fue en hebreo. Bueno, por ejemplo, el hebreo de los tiempos de Cristo no es el mismo hebreo del tiempo de Abraham. Nunca, nunca es el mismo. Porque el hebreo del tiempo de Abraham es un hebreo extremadamente limitado, que con el paso del tiempo sufrió muchísimos cambios, ¿ok? Y hasta el tiempo de Cristo y los apóstoles ya se hablaba un hebreo un poquito eh, más completo, más completo. Se le habían añadido algunas, por decir así, vocales o consonantes. Ujú. Vocales, porque antes solo eran consonantes. Bueno, vamos a Pastor. ver el número 4, el contexto literario. Otro contexto. Ujú. Estudio de la significancia del tipo de género de literatura. Por ejemplo, si nuestro pasaje, por decir así, está en Mateo, ¿cuál sería el contexto literario de ese pasaje en el libro de Mateo? Pues sería una narrativa tipo evangelio, porque la narrativa es donde se está contando la historia, ¿ok? Se está contando la historia, que esa narrativa es diferente, por decir así, al libro de Zacarías. Es diferente al libro de Eclesiastés, porque en el libro de Eclesiastés es en prosa, es un lenguaje diferente, es un contexto diferente. Entonces es ahí donde el predicador se le van disipando las penumbras, ¿ok? Que obstaculizan su visión y se va aclarando todo el panorama bíblico frente a él. Veamos el quinto contexto, el contexto histórico, geográfico, cultural, conocimiento del trasfondo. Son los hechos históricos. La Biblia no se puede interpretar al margen de la historia. La historia es el testigo fiel de los hechos, de lo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, esos eventos históricos son completamente fundamentales. La parte geográfica, a dónde estaba ubicado el escritor, por decir así, porque todo gira alrededor del escritor, ¿a dónde está ubicado el escritor? Puede ser que estuvo en el desierto, puede ser que estuvo cerca del mar,
puede ser que estuvo cerca de un río, puede ser que estuvo en Babilonia, puede ser que estuvo en Persia, en Roma. Usted ve un montón de escenarios geográficos que nosotros tenemos que identificar para poder comprender las palabras del escritor. Entonces vamos avanzando con la otra serie de contextos. Número 6, el contexto del libro. Entendimiento del propósito, argumentos, tema, contenido y fluir del libro. Este contexto del libro, por lo general hay unas Biblias de estudio que traen, por ejemplo, traen el tema, traen el propósito, hay propósito simple, hay propósito doble, hay propósito triple, cuádruple, traen algunos argumentos como por decir así características especiales o tópicos especiales o enfoques doctrinales que trae el libro, el tema, el contenido en sí, el cuerpo y argumento del escrito, y todas las aristas que puedan enriquecer y ampliar el estudio de un libro de la Biblia. Entonces, ese es el contexto del libro. Séptimo, el contexto más amplio encaja al pasaje en el fluir del pensamiento. Si nuestro estudio, por ejemplo, se basa, por decir así, en la carta de Santiago, es una mención nada más. Entonces, todo el fluir del pensamiento en la carta de Santiago, ¿cuál es el fluir? O sea, ¿qué es el fluir? El fluir es toda la idea que se está manejando de principio a fin en la carta. Entonces, si el texto que yo tomo, vaya, por ejemplo, sed pues hacedores y no solamente oidores, dice Santiago. Entonces, para que yo identifique este contexto amplio, yo tengo que leer toda la carta. Yo tengo que leer toda la palabra. ¿Y cómo encaja? Bueno, entonces yo cuando leo toda la carta, yo me doy cuenta que la línea de pensamiento generalizada de Santiago es trasladar las enseñanzas de la palabra a la vida diaria, porque está diciendo, sed hacedores y no solamente oidores. Y hace una comparación a aquel que es solamente un oidor como la ola del mar, ¿verdad? Que va y viene, que nunca está establecido. Entonces el interés de Santiago para los cristianos de Jerusalén era que la vida cristiana debía de ponerse en obra las enseñanzas del Señor y de su palabra. Ese era el punto de Santiago. Para Santiago no existía otra cosa más, una señal más grande que esa. Poner por obra lo que se recibía. Entonces ese pasaje encaja, mire, encaja en toda la línea de pensamiento del libro. Ese se llama contexto más amplio. Ahora vamos al número 8, el contexto inmediato. Procesa las relaciones sintácticas más cercanas. Bueno, la sintaxis se encarga de eso, de entender la relación del significado de las palabras unas con otras. Entonces, ¿cuál sería el contexto inmediato del versículo 5 de un libro, del capítulo 1? Sería el contexto inmediato sería versículo 6, versículo 7, versículo 8, por decir así, ¿no? Eso sería el contexto inmediato, el que sigue, el que sigue. Ese sería el contexto inmediato. Vamos a ver el contexto gramatical. Permite que las características gramaticales significativas hablen. Las características gramaticales en un texto se pueden definir cuando aparece un sustantivo, cuando identificamos un vocablo, cuando identificamos un verbo
pero ese verbo no lo entendemos, ¿ok? Ese vocablo no lo entendemos. Esa conjunción no la entendemos. Entonces buscamos un diccionario bíblico o algo por el estilo que nos ayude a comprender el significado de ese vocablo, ¿verdad? Hay un diccionario, creo que se llama Diccionario Expositivo Vine, que ese da los tiempos de los vocablos. Ese señala los tiempos de los vocablos y de los verbos. Si está en tiempo presente, si está en tiempo pasado. O sea, es un diccionario muy completo, muy completo. Entonces, la parte gramatical es fundamental conocerla. Y el contexto léxico, que la léxica determina el significado de las palabras en todos los contextos, ¿verdad? La léxica es la que nos ayuda a determinar el significado de las palabras en todos los contextos. Observación, cada uno de estos tipos de contextos pueden estar vinculados como la capa de una cebolla, para metaforizar un poco. El pelar la cebolla es una buena ilustración del proceso de interpretación. Se necesita entender completamente y aplicar cada capa del contexto para entender enteramente el significado de cualquier pasaje dado. Miren, entonces se necesita entender completamente y aplicar cada capa del contexto para entender enteramente el significado de cualquier pasaje dado. O sea que usted a un verso o un pasaje bíblico usted le puede aplicar los 10 contextos para que usted conozca el significado. Cada una de estas capas afecta todas las capas subsiguientes y existe interacción entre las varias capas en cada nivel del proceso exegético, como se demostrará en las secciones siguientes. Bueno, es del libro. Mientras proseguimos a través de las capas del contexto, procuramos estudiar los principios hermenéuticos mismos, así como la aplicación de estos principios en el proceso de interpretación. Es ahí donde vamos descubriendo muchísimos secretos en la Biblia. Cuando estamos profundizando en cada contexto, vamos descubriendo muchísima información acerca del pasaje bíblico. Cuando estudiamos, por ejemplo, la capa que habla acerca del trasfondo contextual, eh, geográfico, encontramos muchas cosas como las costumbres, hasta qué tipos de comidas consumían, cuál era la gastronomía. Eso es increíble. Vamos a ver la primera capa contextual, la Biblia como contexto. Existe gran significado. Hay una gran significancia en el hecho de que nuestro pequeño extracto proviene de la Biblia. Así que existen algunas cosas, mire usted, que queremos conocer y mantener en mente mientras nos acercamos a un pasaje de la Biblia. Vamos avanzando. Uno, esta es una de las cosas que debemos conocer. Primero, el producto de la Biblia. La Biblia es un libro divino. Empezamos por ahí. Cuando una persona abre una Biblia, rápidamente se da cuenta que realiza muchas autoafirmaciones. Se llama a sí misma la palabra de Dios. Ahí están todos los textos bíblicos que usted puede citar. Muchos profetas proclaman, escucha la palabra del Señor, o así dice el Señor. O sea, esa es una transmisión verbal directa de la palabra que fue inspirada de la boca de Dios. Entonces, la Biblia es un libro de carácter divino desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por ahí empezamos. La Biblia es un libro divino. Entonces, como es un libro divino,
Uno, presupone la existencia de Dios. O, en sentido más amplio y más claro, afirma la existencia de Dios. ¿Y cómo es este Dios? Él es bueno, justo, santo, fiel, soberano, creador, omnisciente. Mire lo que estábamos hablando al principio, que Dios se dio a conocer a través de la revelación escrita lo suficiente para nosotros. Para nosotros es suficiente conocer que Él es bueno, que Él es justo, que Él es santo, que Él es fiel, que Él es soberano, que Él es creador, que Él es un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, amoroso, un Dios de ira, mire, etcétera. Él ha decidido comunicarse con el hombre. O sea, Dios se dio a conocer a los hombres a través del lenguaje humano. Número dos, como es un libro divino, posee revelación especial. Él ha tomado la iniciativa de revelarse a sí mismo, según Hebreos 1:1, ¿verdad? Donde dice, creo que dice que al principio Dios nos habló a través de los padres, por los profetas, y está ha hablado a través de Jesucristo su Hijo. Su más clara autorrevelación está en las Escrituras. Bueno, ahí está 1 Corintios 2:16, etcétera, etcétera. Entonces, este libro posee revelación especial porque declara que Dios se encarnó en Cristo. Declara que Dios se dio a conocer a los hombres, a Moisés, a los profetas, a los reyes, etcétera, etcétera. Específicamente a los profetas que vieron una revelación muy especial de la persona de Dios. Entonces, esto es lo que contiene el libro como divino. Lo más grande y lo más extraordinario de todo esto que posee inspiración. Este es el proceso de su revelación en la Escritura. Según 2 Timoteo 3:16 hace la afirmación que toda Escritura es teoneustos, ¿verdad? Esta palabra construida con las palabras Dios y aliento indica inspiración de Dios. En otro significado, la palabra teoneustos significa respiración, ¿verdad? Entonces, la Biblia es la respiración de Dios, es el aliento de Dios. Los escritores humanos fueron usados por Dios para registrar su autorrevelación en su propio vocabulario, dicción, estilo de escritura, personalidades. Por ejemplo, la personalidad de Pablo no es la misma personalidad de Mateo. La personalidad de Mateo no es la misma personalidad de Ezequiel. Nunca. Entonces Dios tomó en cuenta todo esto, pero la selección que ellos realmente hicieron de las palabras fue la selección verbal del Espíritu Santo, según Zacarías 7:12. Y esta superintendencia, ¿qué es una superintendencia? Es la suprema dirección y control total de la obra. ¿Quién es el superintendente de las escrituras? Es el Espíritu Santo de Dios, o Dios mismo. Entonces, se extendió esto a todas las escrituras, a toda escritura en todas las partes. También por lo que hablamos de inspiración plenaria. O sea, la Biblia tiene o contiene inspiración plenaria. O sea, toda ella está inspirada por Dios. No hay una parte que no tenga la inspiración de Dios. No hay ni un capítulo, ni un párrafo, no. Ella es plenamente inspirada por Dios. Este es el fundamento de la interpretación. Inspiración señala el origen divino de las escrituras como Dios su autor. Recuerde, Dios es el autor,
pero utilizó escritores, agiógrafos, sagrados, hombres piadosos, santos en su presencia para redactar su voluntad. ¿Ok? Pero el autor es Dios. Entonces, la Biblia posee la inspiración o la palabra teoneustos, que significa la respiración de Dios, ¿verdad? La respiración de Dios. Otro factor increíble, porque es un libro divino, posee inerrancia, porque este proceso fue dirigido por Dios. Las escrituras fueron dadas sin error. ¿Verdad? Inerrancia significa sin error. La palabra de Dios es sin error, tal como fue dada en los manuscritos originales. Es digna de crédito y es confiable como verdad. Es la verdad absoluta de Dios. Es la verdad que juzgará al indio, al chino, al oriental, al anglosajón, al occidental, al latino, a todos. Es una verdad absoluta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es inerrable. No hay error en la Biblia. No hay error en su contenido. Podrá haber error de imprenta, ¿no? Podrá haber error de imprenta, pero no de contenido. Otro, la Biblia posee autoridad. Como la palabra de Dios, la Biblia tiene autoridad, esto nos debería motivar a ser reverentes y tener admiración cuando nos aproximamos a la Escritura. También necesitamos procurar entenderla diligentemente. Esta es una de las características que buscaron los canonizadores cuando se estaban seleccionando los libros del canon. Si el libro poseía autoridad, entonces era un libro inspirado por Dios. Entonces la palabra de Dios posee autoridad. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Es la voz de Dios, la Biblia. Sexto, posee canonicidad. 66 documentos inspirados. Los escritos reconocidos por el consenso de la iglesia primitiva como inspirados a través de un profeta o un apóstol y no en contradicción a previas escrituras son los 66 libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. El estudio de la canonicidad determina los límites de lo que constituye la escritura, pero el intérprete asume que el canon protestante ha demostrado ser la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de canonicidad, estamos refiriéndonos a que cada libro de los 66 es inspirado, es inspirado. Por eso es que, por ejemplo, en la Biblia católica, tiene como 15 libros de más, creo. Esos libros son apócrifos, son libros no inspirados. El canon los rechazó. Y nuestra Biblia, como la Reina Valera y las otras Biblias similares a la Reina Valera, poseen 66 libros, punto y final, registrados entre Génesis y Apocalipsis. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Vamos avanzando. Ajá. Séptimo, la Biblia posee unidad. Aunque la Biblia tiene aproximadamente 40 autores humanos, 40 autores humanos, hay un autor, bueno, aquí la palabra autores humanos debió ser escritores, porque autor solo es uno, ¿verdad? Hay un autor único y que es divino. Su naturaleza como revelación de Dios y su plan implica que a través de las escrituras fluye una asombrosa unidad. Fluye una asombrosa unidad. ¿Qué significa entonces que tenga unidad? Que nada se sale de su, eh,
Nada se sale del bloque de revelación. Nada. Nada se sale del bloque de revelación. Lo que dijo un escritor lo complementó otro escritor en otro tiempo, en otra época, ¿verdad? Entonces, eso se llama unidad. Unidad. Algunos escritores, en los evangelios se habló de la resurrección, pero no se especificó, ¿verdad? Usted puede ver, por ejemplo, que Juan registra la resurrección de Lázaro, pero no dice más nada. Pero si usted se va a 1 Corintios capítulo 15, usted encuentra un detalle completo de la resurrección. Entonces eso se llama unidad, ¿verdad? Se llama unidad. ¿Ok? Vamos a nuestra última diapositiva, porque quiero llevarlos despacio. Revelación progresiva. La Biblia como libro divino tiene revelación progresiva. O sea, ¿qué es esto? Dios se ha revelado a sí mismo en etapas a su pueblo. Las escrituras posteriores agregan a lo que Dios ha dado en sus porciones anteriores. La revelación posterior se edifica sobre la revelación anterior, se complementa y no se contradice con lo que vino anteriormente. O sea, Dios no lo reveló todo de un solo. Y para eso existen las dispensaciones, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en el curso de escatología, que ya lo tengo listo, para que al terminar uno de estos cursos, puede ser el del lunes o el del miércoles, empezamos con escatología. Entonces, ¿qué pasa? A través de las dispensaciones, Dios ha traído revelación, sea de su programa para con las naciones o para con el hombre o para con Israel. Pero el punto es que todo esto se ha ido registrando a través de la palabra. Y la revelación ha venido en etapas. Por ejemplo, la revelación de la Trinidad no pudo haber llegado en el Antiguo Testamento de forma directa. ¿Por qué? Pues porque iba a ser malinterpretada. Por cuanto la palabra de la ley ya decía de la existencia del único Dios soberano, el Dios de Israel, que en el Shema de Israel se lee, eh, al único Dios. Entonces no iban a entender lo del Hijo ni del Espíritu Santo. Entonces todo se ha ido revelando poco a poco. Y como dice aquí, la revelación posterior se edifica sobre la revelación anterior. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no convocó a los ángeles, ni a los monos, ni a nadie, porque todas estas criaturas que yo le mencioné son criaturas finitas, que no tienen la potestad, no tienen la capacidad de poder determinar una creación nueva. No, Dios convoca a la Trinidad porque son agentes co-creativos o creadores con Él. Esto es el Hijo, esto es el Espíritu Santo. Entonces, ellos tres participan en la creación del hombre. Esto se dio aquí de forma implícita, ¿verdad? De forma implícita. Ahora, cuando en la Biblia se habla de bautizar, escuche bien, a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ahí se está mostrando o se está dando una nueva revelación sobre la que ya existía de forma implícita. Y es aquí donde se va edificando y se va construyendo una doctrina que se llama la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Que ellos son fundamentales en nuestra salvación. Ok, bueno, falta más contenido, pero lo que faltan aproximadamente solo son 20 diapositivas y creo que en la próxima clase las vamos a abordar de forma pausada y tranquila. Así que por el momento, hermanos, aquí terminamos la lección de hoy. No sé si tiene alguna preguntita por ahí. Con gusto se la respondo.
Sí, pastor, yo tengo una. Ajá, tírela pues. Sí, quería saber si en lo que tiene que ver con los idiomas en los que se escribió la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando de tres idiomas, hebreo, griego y arameo, ¿verdad? Ujú. Entonces, si en esos idiomas existen las figuras gramaticales como los puntos, las comas, los acentos, que a veces dan como un significado diferente en el español que nosotros manejamos, ¿verdad? Si estos fueron puestos al traducirse la Biblia al español o existen ya dentro de las figuras gramaticales en los idiomas en los que se escribió la Biblia. Buena pregunta. Hasta donde sé, los signos de acentuación o de puntuación aparecen, pero en la traducción. En los originales era de corrido. Que por eso, Ujú. Dios bendiga, por aquí lo tengo. Vamos a ver si lo logro encontrar. Espérame, hermanito, creo que aquí lo tengo. Dios bendiga la vida de Esteban Lactón, que clasificó la Biblia en capítulos en el año 1200 después de Cristo en Canterbury, Inglaterra. Y la Biblia, la primera Biblia que tuvo capítulos fue la de Wycliffe. O sea, Esteban Lactón, Dios lo utilizó para eso. Y había otro hermano, espérenme, yo creo que aquí me votaron toda esta gente aquí. Que había otro hermano que clasificó la Biblia en versículos. Lo perdí, hermano, perdí esa información. Sí, había otro hermano francés que clasificó la Biblia. O sea, estos signos de puntuación aparecen ya cuando la Biblia está siendo traducida y supervisada. Antes era un solo escrito, ¿verdad? Era un solo escrito. Por eso, gloria a Dios por las traducciones que nos trajeron esa separación de contenido, em, que por supuesto nos ayudan a tener una mejor lectura y una mejor comprensión de cada contenido, porque antes se redactaba un solo cuerpo, hermano, un solo. Por eso es que usted va a ver que los rollos, cuando la Biblia dice los rollos, eran unos rollos grandes, hermano, grandes los rollos, que los metían en unas vasijas grandes de barro para guardarlos, porque eso conservaba la frescura e impedía que el papiro, que el pergamino, que a veces eran hechos de pieles, se dañaran. Entonces, pero eran grandes. ¿Por qué? Porque la escritura era diferente a la nuestra. Ellos escribían de la derecha hacia la izquierda, específicamente los hebreos. El griego no sé, pero el griego sí es bien complejo en su escritura. Entonces, ya en las traducciones comienzan a aparecer los signos de puntuación del idioma castellano para ir separando los argumentos que estaban contenidos en cada párrafo bíblico, ¿verdad? Sí, le pregunto esto porque hay un texto, no recuerdo dónde está, pero donde está Jesús con los dos eh, varones con los que fue crucificado Ajá. y se dice, cuando Jesús les dice, estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces, a veces, por ejemplo, los testigos de Jehová son los que he escuchado yo que usan más esto porque Ujú, ponen un punto en el hoy. Entonces, como diciendo, como que Jesús lo dijo este día, no que le estaba diciendo que estaría con él ujú, en el cielo, en un paraíso. ujú. Entonces, por eso le preguntaba sobre los signos de puntuación. Lo que pasa es que los testigos de Jehová tienen su propia traducción de la Biblia, el Nuevo Mundo de las Escrituras. Ellos tienen su propia traducción, entonces ellos tuercen el texto para poder ellos
amparar su doctrina del paraíso que va a ser aquí en la tierra y que 144,000 lo van a poblar. Entonces, por eso hacen esa maniobra ellos de manipular el texto, aunque Cristo en su argumento original está hablando y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Que es diferente a lo que ellos quieren dar a entender. No entiendo. Ujú. Bueno, importante es, hermanos, conocer todos estos contextos, porque así nosotros vamos conociendo más la Biblia, ¿verdad? La hermenéutica nos da unas herramientas muy manuales, muy prácticas como esta, eh, y hay otras herramientas más complicadas. Pero estas herramientas prácticas que estamos viendo, pues nos ayudarán mucho a entender todo lo que se refiere a, a cómo está constituida la palabra del Señor, ¿verdad? A veces, hermanos, llegamos o nos topamos con predicadores que ni respetan la palabra de Dios. ¿Ok? Desde ahí usted va viendo qué tipo de predicador es cuando hace su introducción, o hay predicadores que ni introducción hacen, no hacen reconocimiento del texto, no hacen ningún tipo de aplicación, van directo al machetazo, como decimos acá en Honduras, y creo que se está desaprovechando la oportunidad de comunicar un mensaje claro y entendido. Los siguientes cursos que tengo listos ya son homilética práctica y escatología. En la homilética sí tienen que hacer sermones, hermano. Ahí van a trabajar, ¿verdad? Porque la teoría es poca. Entonces yo le doy la teoría un poco rápido, así, y me interesa que el alumno haga los sermones bien hechos, bien trazados. Entonces ahí sí, por ley, tienen que hacer esos sermones. Bueno, bien, hermanos, creo que si no hay más interrogantes, nos vamos a ver el miércoles. El miércoles sí vamos a terminar ya lo que queda del curso de apologética, que ya queda poco, ¿verdad? Queda poco de apologética, ya me queda, creo que dos capítulos, 2 lecciones. Bueno. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Verdad? Cuídense y primero Dios, pues todo esté bien para todos.